Hola, buenas tardes chicas. Espero que hayan tenido un buen descanso en las vacaciones del profesorado, por lo menos, seguro se habrán encargado de otras cosas. Retomamos las clases y a nosotros de tercero, conmigo, nos tocaba en esta semanita. Yo quisiera que recuperemos un poco lo que veníamos trabajando, ¿sí? Estamos empezando a abordar el tema de la pastoral de la iglesia y el rol de la escuela o la pastoral en la escuela y un poco el lugar de la catequesis en ella y esto de una escuela en clave pastoral, ¿se acuerdan? Bien, lo que queremos empezar a trabajar ahora es un poco algo que en la iglesia se llama como carismas, ¿sí? Entonces en el videito ahora yo les quiero explicar esto brevemente, así no tengo que mandarles un material de lectura, ya les mandé otras cosas. Este, entonces bueno, ¿por qué queremos ver esto? Porque eh, como que el carisma es, o va a afectar, en realidad algo mucho más profundo, la manera o el estilo en que cada escuela vive la fe y el anuncio del Evangelio. O sea, cómo vive la fe y cómo la anuncia. ¿Sí? El carisma es algo mucho más profundo que eso, pero bueno, en concreto se va a evidenciar en las escuelas en esto, en un estilo particular de. Bien, ¿qué es un carisma? No, qué persona tan carismática, siempre qué alegre, qué divertido, qué carismático, cómo atrae a los demás. A veces usamos la palabra carisma, bueno, para una diversidad de cosas, ¿no? El enfoque del término que le vamos a dar en este seminario es el enfoque que se le da desde la teología, desde la doctrina de la iglesia, ¿sí? Carisma, en el fondo, quiere decir don, un regalo. Pero no es un regalo o un don cualquiera, sino que es un don que otorga a Dios, ¿no? Y solo Él lo confiere. Y es como reviste a esa persona de unas características particulares, ¿sí? Eh, Se habla de carismas en la Biblia, aparece, ya les voy a decir, a veces aparece como don o como gracia, depende de la traducción, porque comparten estas tres palabras estas características de que es algo que da Dios, ¿sí? Este, y básicamente de lo que se trata el carisma es de un don que da Dios que me capacita para algo, ¿sí? Me da cierta capacidad, eh, y al mismo tiempo esa capacidad es como un aspecto de la vida de la persona de Jesús, ¿sí? Entonces Dios me va a dar el don, el carisma de la profecía, va a decir un texto bíblico que yo les voy a compartir, o el carisma del servicio, el don del servicio. Es un don que me capacita para algo y que ese algo, ese don, refleja un aspecto de Jesús. Por ejemplo, actitud de disponibilidad de servicio en la multiplicación del pan, en la curación del ciego, del leproso, del paralítico, esta actitud de servicio, ¿sí? Que al mismo tiempo no solo es una actitud, sino que es una capacidad. Eso es un carisma. Eh, en las escuelas vamos a hablar de el carisma tal, el carisma cual, el carisma tal. Nosotros, en nuestra institución, tenemos el carisma mercedario. ¿Cómo funciona esto? El carisma es algo que es personal. Dios le dio el carisma a el fundador, José León Torres, y las hermanas son continuadoras del carisma que Dios regala al Padre Torres. Y hoy nosotros, todos los que formamos parte de este cuerpo, somos herederos de este carisma, ¿sí? Como la herencia, ¿sí? Se va transmitiendo, no es ADN, es gracia, ¿sí? Es regalo de Dios, pero que se va contagiando en esto como si fuera una herencia, ¿sí? Una transmisión. Les voy a compartir un par de textos bíblicos para poder precisar un poco más todo esto. Miren, la carta a los romanos, en el capítulo 12, San Pablo dice así, eh,
así como nuestro cuerpo, que es uno, tiene muchos miembros, pero no todos los miembros desempeñan la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo. Los unos somos miembros para los otros, pero tenemos dones diferentes según la gracia que Dios nos ha concedido. Si el don de la profecía, ejerciéndolo en la medida de nuestra fe. Si es el ministerio, sirviendo en el ministerio. Si es la enseñanza, enseñando. Si es la exhortación, exhortando. El que da, que dé con sencillez. El que preside, que sea solícito. El que ejerce la misericordia, que lo haga con jovialidad, con alegría. Que su caridad no sea fingida. Bien, es esto. Todos somos poseedores de una gracia particular, tenemos un carisma propio, cada uno de nosotros. Los carismas son personales, pero al mismo tiempo hay carismas que generan familias, corrientes, ¿sí? Eso es lo que yo les decía con el carisma del padre José León Torres, ¿sí? Él es padre de una familia carismática, o sea, un conjunto de personas que Dios nos regala por herencia este carisma, ¿sí? Y son todos distintos, van a conocer el carisma mercedario, el carisma jesuita, el carisma lasallano, el carisma salesiano, el carisma dominico, el carisma franciscano. Hay un montón de carismas en la iglesia, que todos son diferentes. Acá Pablo lo dice. Y ninguno es mejor que otro, también lo dice Pablo. Son todos diferentes que puestos en comunión al servicio del resto, hacen a la totalidad. Esto es lo que también yo les decía, un carisma es la acentuación de un aspecto de la vida de Jesús. Si sumamos todos los carismas en la iglesia que es el cuerpo de Jesús, como decía San Pablo, podríamos juntos construir, o deberíamos, según el llamado de Dios, si logramos ese grado de comunión, eso, abarcar no una totalidad de Cristo, porque eso es imposible, no, Jesús es Jesús y nada más, pero la idea es esta, ¿no? De la comunión, el ensamblaje, cada uno de su carisma particularidad ofrece. Yo les voy a mostrar ahora en varios textos algunas características del carisma mercedario. Por ejemplo, el rasgo eucarístico, el rasgo de la redención, que es fundamental, del servicio, de dar la vida por el otro. El carisma lo que hace es enfatizar ciertas cosas de Jesús, como que las acentúa. Vive el resto, pero vive estas de manera acentuada, ¿sí? Y eso es lo que le da el estilo propio de evangelizar, el estilo propio de educar, el estilo propio de vivir, ¿sí? En definitiva, si uno hace un recorrido por muchas escuelas católicas, va a ver que cada una tiene un carisma propio y que eso hace que sean diferentes la una de la otra. Todas anunciamos a Jesús, todos vivimos la alegría del Evangelio, pero cada una desde un enfoque diferente. Nosotros, carisma mercedario, acentuamos el tema de la redención, es decir, el esfuerzo, la lucha por acompañar a nuestros hermanos oprimidos y en primer término a nosotros mismos, ¿sí? Entonces nuestra educación va a estar marcada por esta idea de una praxis liberadora, ¿sí? Educar para nosotros va a ser en última instancia que la persona educada descubra su propia dignidad de hijo de Dios y que esa experiencia de Dios la haga libre, la redima. ¿Sí? Para nosotros educar va a ser eso, va a ser nuestra motivación de fondo. ¿Sí? San Pablo, en otro texto, en la primera carta a los Corintios, dice así: en cuanto a los dones espirituales o carismas, no quiero, hermanos, que vivan en la ignorancia. Saben que cuando no creían, eran arrastrados por otros deseos. Ahora bien, hay diversidad de carismas, pero un solo mismo espíritu. Es el Espíritu de Dios que nos da los carismas a todos, ¿no? Hay diversidad de carismas, pero un solo espíritu. Diversidad de ministerios, o sea, de tareas, pero un mismo Señor.
a diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. A uno se le pueden conceder por medio del Espíritu palabras de sabiduría, a otros palabras de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro la fe, en el mismo Espíritu, a otro el carisma de curar, en el mismo Espíritu, a otro el poder de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el discernimiento, a otro la facultad de hablar diversas lenguas, a otro el don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo Espíritu, que distribuye a cada uno en particular según su voluntad. Un poco esta misma idea, ¿no? Dios, su Espíritu, nos regala a cada uno un carisma particular para el bien de los demás, que tenemos que desarrollarlo. ¿Sí? Nuestra tarea es potenciar este don que Dios nos da para el servicio de los demás. ¿Sí? Entonces, en concreto, lo que vamos a trabajar en esta semana es el carisma mercedario, o sea, el regalo particular que Dios nos hizo a nosotros como congregación de las hermanas mercedarias a través de la persona del Padre León Torres, ¿sí? Y cómo este carisma se va heredando y expandiendo de generación en generación. Regalo que Dios hizo a este hombre, gracias a él lo tenemos todos, por eso lo reconocemos como Padre Fundador, ¿sí? Junto a las primeras hermanas, ¿no? Vale la pena aclararlo, no lo hizo él. Entonces, bueno, ¿cuáles son estos rasgos carismáticos? ¿Qué es lo propio nuestro? Aquel regalo especial que nos hizo a nosotros que no se lo hace a otros, ¿sí? De eso se trata la clase de esta semana.